Hola, bienvenidos a este video de cómo instalar FreeGLUT para Visual Studio 2012. Si tienen alguna duda sobre los pasos que vamos a explicar, vamos a dejarles el link de esta página donde los explican en la descripción del video. Para descargar el FreeGLUT, hacemos clic en este link y seleccionamos la versión de FreeGLUT 2.8.1. Una vez que se descargue, descomprimimos la carpeta y la abrimos. Entramos a Visual Studio 2012 y abrimos el freeglut.sln. Nos ubicamos en la sección de FreeGLUT, damos clic derecho y hacemos clic en generar. Una vez que termine este paso, vamos a la carpeta de Include y copiamos la carpeta GL junto con todos estos archivos. Copiamos con Control C, vamos a disco local, archivos de programa, Microsoft Visual Studio 11, PC, Include y pegamos la carpeta acá. Una vez hecho esto, regresamos a la carpeta donde descargamos el FreeGLUT. Entramos en la carpeta lib, x86, debug, y copiamos el freeglut.lib. Damos Control C, regresamos a disco local, archivos de programa, Microsoft Visual Studio 11, BC, entramos en el lib y en esta parte es donde se pegaría. Después de tener instalado el FreeGLUT, ya podemos iniciar y empezar a crear nuestros propios proyectos. Como nota, recuerden que como estamos utilizando C como lenguaje, todo tiene que ir de forma estructurada. Por lo tanto, primero tenemos que definir nuestras librerías, después las variables y nuestros métodos que vamos a utilizar. Los métodos tienen que ir en un orden secuencial. Ahora les vamos a explicar un proyecto propio. Lo primero que hicimos fue importar las librerías, dividiéndolas en las librerías que se utilizan regularmente y la librería especial para cargar las texturas. Después definimos nuestras variables, dividiéndolas en variables para guardar las texturas que utilizaremos, las variables para crear nuestros objetos como el cilindro y aplicarles una rotación en ciertos ejes, variables para crear y modificar la luz y las variables donde guardaremos las texturas que cargaremos. Después nos encontramos con el método helloAddTextureFromFile. Este método nos sirve para crear texturas y para utilizarlas. Este método recibirá parámetros, los cuales son nuestras texturas. Lo primero que hacemos en este método es limpiar la pantalla con un color de fondo, aplicarle un sombreado y aplicar los efectos de profundidad. Después, cada parámetro que recibimos de nuestras texturas lo asignamos a una variable que será localmente utilizada por el método. Para la creación de texturas utilizamos la instrucción glGenTexture. En esta instrucción les pasamos dos parámetros. El segundo parámetro es el que nos interesa, ya que en ese parámetro especificamos la textura a utilizar. Esta textura la estamos tomando de la memoria que habíamos creado anteriormente. En nuestro caso, como son 4 texturas que utilizamos, la primera que queremos crear va a ser en la posición 0. Después definimos los parámetros que tendrá la textura y con esta instrucción generamos la textura de un tipo bitmap. Si nosotros queremos crear otra textura, lo único que tenemos que hacer es copiar de nuevo todo el código. Simplemente tenemos que cambiar la textura a utilizar y el nombre de la variable, que es en nuestro caso textmap. Si queremos crear una nueva, pues le podemos poner textmap1 y en esa parte le vamos cambiando el nombre de la variable
En la parte de segundo parámetro de la textura le ponemos 1 si queremos crear y cargar otra textura. En nuestro caso creamos 4 texturas, utilizamos del 0 al 3. El siguiente método es el método de mover. Este método nos sirve para la traslación y rotación de nuestra figura en ciertos ejes. La primera instrucción nos sirve para hacer un pequeño zoom en nuestra figura. En sí, este zoom se aplica al ángulo de visión. La siguiente instrucción nos permite rotar nuestra figura en cierto ángulo, pasándole una variable, la cual se irá modificando más adelante. En este caso, la primera rotación la tenemos en el eje X y la segunda en el eje Y. El siguiente método es el método de flechas, con el cual vamos a manipular los valores del ángulo en el que queremos que se mueva nuestra figura. Con la flecha izquierda moveremos en el ángulo Y disminuyendo 5 puntos. Con la derecha aumentaremos en el ángulo Y. Con la flecha de arriba vamos a disminuir nuestro ángulo en 5 puntos y con la flecha de abajo vamos a aumentar nuestro ángulo en 5 puntos. El siguiente método es el método de teclado. Es similar al método anterior, solo que con este podemos manipular las teclas. En este método nosotros podemos asignarle acciones a cada tecla, como puede ser la deshabilitación de luces o la habilitación de luces, así como programar que con cierta tecla nosotros podamos salir de la ventana o de la aplicación. También nosotros podemos mover variables cada vez que nosotros apretemos una tecla. En este caso modificamos la variable de luz que nos sirve para la iluminación. También podemos hacer el zoom aumentando o disminuyendo utilizando las teclas. En esta parte nosotros utilizamos esas dos instrucciones. Nos sirven para que se pueda ver reflejado en nuestra figura lo que nosotros estamos modificando con cada tecla. El siguiente método es el método de ajusta. Este método solo se llama una vez y nos permite definir los parámetros iniciales que tendrá nuestra ventana, como son el color de fondo, así como la activación de las luces en cierta posición, también la proyección de nuestro dibujo, el puerto de visión que vamos a tener, los ajustes que podría tener nuestro dibujo y el efecto de profundidad que va a tener nuestro dibujo en la ventana. El siguiente método es el método de dibuja. Este método es un método un poco más estructurado y es donde creamos todo nuestro proyecto, todo lo que se va a visualizar en ventana. En este método definimos un color para la ventana, así como la habilitación de texturas para podérselas aplicar a nuestro dibujo. También la habilitación de iluminación para que surja efectos sobre nuestro dibujo. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el tipo de texturas que nosotros vamos a querer usar, así como definir la textura que vamos a querer cargar en cada parte de nuestro dibujo. Después definimos un color de fondo para el dibujo. En este caso nosotros le estamos aplicando el método mover, que ya lo explicamos anteriormente, que nos servirá para mover la parte del dibujo. Después estamos haciendo una nueva traslación en la cual se va a dibujar el próximo objeto que nosotros querramos en base al punto anterior. En este caso estamos creando una variable para poder crear un cilindro. Posteriormente nosotros creamos el cilindro, el cual se trasladará a la posición anteriormente definida. Después nosotros creamos un nuevo objeto, el cual le definimos un color de fondo, lo trasladamos en base al punto anterior. En este caso el objeto que estamos creando es un cono. Hasta este punto queremos que cierta textura se le aplique, así que si nosotros continuamos creando otros objetos, tendrá la misma textura que le hemos aplicado a todos estos anteriores. Para que no suceda esto, tenemos que deshabilitar el uso de texturas hasta este punto
para después, si nosotros queremos aplicarle otra textura al objeto que creemos posteriormente, se le tiene que volver a habilitar con estas dos instrucciones. De aquí definimos la textura que vamos a querer utilizar, en este caso la tercera textura que nosotros hemos cargado. Hacemos lo mismo, le definimos un color de fondo, lo trasladamos a cierta posición y creamos nuestra esfera. Como nosotros queremos que solo a esta esfera se le aplique la textura, tenemos que deshabilitar el uso de texturas hasta ese punto. Vamos haciendo lo mismo con las diferentes partes de nuestro dibujo, habilitando y deshabilitando texturas, aplicándole rotación, traslación, color de fondo y creando el objeto posteriormente, definiendo las texturas que queremos y deshabilitándolas hasta donde queremos que llegue. En nuestro caso, como estamos creando un avión, cada ala tendrá un tipo de textura, el cuerpo del avión tendrá otro tipo de textura y cada propulsor tendrá un tipo de textura muy distinto a las anteriores. Cabe resaltar que para que este método funcione adecuadamente, hay que ponerle la instrucción GLUT Swap Buffer, el cual habilita el uso del doble buffering que nos permite mostrar y tener cargado en memoria el siguiente frame que se va a mostrar. El siguiente método que nos encontramos es el método de Resize Windows. Este método nos sirve para poder mantener una proporcionalidad al momento de crecer nuestra ventana o de disminuirla con respecto a nuestro dibujo, sin que se pierda o se quede solo en una posición nuestro dibujo. En este método encontramos distintas instrucciones, como son la definición de la perspectiva, para que se pueda mantener la proporcionalidad del dibujo cuando crezca o cuando disminuya la ventana. El siguiente y último método que tenemos es el método principal, llamado tmain, o en otros programas se puede llamar main. En este método mandamos a llamar todos los anteriores métodos para que se puedan ejecutar y también definimos la posición de la ventana, así como el tamaño y el nombre de la ventana. Como pueden ver aquí, estamos llamando a los métodos de crear textura, estamos llamando al método de dibuja, al método de ajusta, a las teclas especiales, que en nuestro caso son las flechas, y para las funciones del teclado. También cabe mencionar que el uso de la instrucción GLUT_main_loop es muy importante, ya que con esto podemos mantener nuestra ventana abierta y redibujándose en cada momento. Si nosotros se lo quitamos, nada más se nos va a abrir la ventana y con la misma se nos va a cerrar y no podremos ni siquiera visualizar el dibujo. Para finalizar este video vamos a mostrarle los archivos que necesitan copiar para poder implementar texturas en su proyecto. Primero tiene que copiar este archivo dentro de la carpeta de archivos de encabezado y copiar este de acá dentro de la carpeta de archivos de código fuente. Para evitar cualquier error pueden copiar ambos archivos y pegarlos directamente desde su proyecto. Y se pegaría en esta ruta. Es importante mencionar que las imágenes deben de estar en formato BMP y deben de estar en la misma carpeta donde tenemos el CPP de nuestro proyecto. Una vez pegados estos archivos, tenemos que ir a la sección de compilar y damos en compilar solución. Nos va a saltar un error. Para corregirlo, copiamos esta parte que dice acá, -CRT Security No Warnings. Lo copiamos, entramos en las secciones de depurar, propiedades de mi proyecto, entramos en C, preprocesador, hacemos clic en esta flechita de acá, damos en editar y lo pegamos hasta el final. Damos en aceptar, aplicar, aceptar y damos en depurar.
va a saltar el siguiente error. Para corregirlo, lo único que tenemos que hacer es copiar desde la carpeta donde descargamos el FreeGLUT. Entrar en la parte de lib, debug, y copiar el archivo freeglut.dll. Lo copiamos y lo pegamos dentro de nuestro proyecto. En la parte de debug, y lo pegamos en esta sección. Una vez hecho esto, ya podemos visualizar nuestro proyecto. Se puede dar rotación y lo que es la iluminación. Por nuestra parte es todo, gracias por su atención.